vez más, bienvenidos a Silverdale Gracia. Mi nombre es Carlos, yo soy uno de los pastores aquí. Y esta noche vamos a empezar una nueva serie. Y si nos está visitando por primera vez, pues ¿qué hago con este papel? Hoy yo no le puse para que usted llenara nada, pero para que ponga atención y que tome las notas que usted cree que es importante para que usted se memorice. Así que puede utilizar esta herramienta para tomar las notas, y al final del servicio, si usted nos visita, hay un pequeño talón acá abajo que usted puede llenar su información. Queremos conocerlo, que usted nos conozca y que usted pueda conectar con nuestra iglesia. Y el día de hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Vuelve tu corazón hacia el hogar. Y estoy especialmente emocionado por este tema porque estamos arrancando hoy el Día de las Madres. Yo sé que es mañana, pero hoy lo estamos celebrando aquí, ¿ok? Así que hoy es el Día de las Madres aquí. Y quiero empezar diciendo de que honramos a todas las madres que ya criaron a sus hijos y que ahora están observando a sus nietos crecer y son parte de esa travesía junto a sus hijos. Quiero honrar también a las mamás que tienen bebés pequeños y que apenas están aprendiendo lo que significa ser madre, con los retos, las cosas, o quizá aquellas que están embarazadas y están a la expectativa. También quiero honrar a las mamás que están criando adolescentes. Y créame que no las envidio, porque sé que hay muchos retos en esa etapa, pero en algún momento vamos a llegar nosotros también. Y quiero honrar a las madres solteras, quienes quizá tienen que cumplir el rol de mamá y de papá y de persona que provee. Vemos su valentía, su amor, su perseverancia. Y especialmente quiero honrar a aquellas que no tienen hijos, aquellas que quizá tuvieron el deseo de ser mamás o tienen ese deseo y no han podido. Hoy somos sensibles a ustedes y también las honramos. Y con eso dicho, voy a hablarles hoy de mi mamá. Ahora, mi mamá es una mujer extremadamente positiva. Mi mamá es una persona que en el momento que entra a un espacio ama a todas las personas. Todos son sus amigos. Le va a dar un abrazo, le va a dar una sonrisa, le va a hacer preguntas muy personales de golpe. Esa es mi mamá. Y de mis dos padres, mi mamá siempre ha sido la persona que ha tenido un poquito de más positividad con la vida. No es decir que mi papá sea negativo, pero es decir que mi mamá tiene algo especial. Y hay una realidad que a algunos de nosotros esa positividad nos molesta un poco, ¿verdad? Vemos a la gente que es muy alegre y uno dice, ay, ¿cómo es tan alegre? Pero la realidad es que así fue toda mi vida mi mamá. Y yo voy a compartirles un pequeño secreto de mi vida pasada. Y una vez les advierto que si usted va a Facebook, porque yo sé que algunos estoquean en Facebook, van a buscar fotos, no existen en fotos. Yo me aseguré que no existiera ni una sola foto de esta etapa de mi vida. Pero créalo o no, en el periodo de los años 2000, casi cerca de que yo me gradué, en el año 2007, 2008, yo fui un adolescente emo. ¿Puede creerlo, no? Yo me delineaba de negro, tenía el pelo oscuro, casi me pongo yo la pinta uñas negro también, me vestía de negro. Esa era mi personalidad, esa quien yo quería ser. Y especialmente en ese periodo de mi vida, yo no quería a nadie positivo alrededor de mí, porque un emo es una persona emocional. Entonces yo estaba tan involucrado con mis emociones de depresión, de tristeza, de apatía, y todo para mí era fatal y oscuro, típico adolescente, ¿no? ¿Verdad? Pero hay un dicho que yo quiero que usted se recuerde el día de hoy. Si lo quiere anotar, lo puede anotar. Es que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Escuche bien, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Y ese es el tipo de influencia que tienen las madres en la vida de uno. Póngase a pensar un segundo en los atletas. Los atletas pasan toda su vida practicando a la pelota, yendo al parque. Usualmente papá es el que juega afuera con ellos, les tira la pelota, practica. No importa el deporte, ¿verdad? Pero en el momento que la estrella de fútbol o de béisbol o cualquier deporte que sea sale en la televisión a nivel nacional por primera vez, ¿a quién le manda saludos? Hola, mamá. ¿Verdad? Quiero agradecer a mi mamá, ¿verdad? Siempre viene primero. Ese es el poder de influencia que Dios le ha entregado a ellas. Y la realidad es la siguiente: es que el legado de una madre no se construye sobre lo que ella hace, sino a quien ella teme. Esa es la influencia de la maternidad.
Y ahora en este tema, en esta época, en este mundo en el que vivimos, la maternidad es un tema muy debatido. Es más, yo diría que hasta un poco controversial y atacado en este tiempo. Nunca en la vida, en la historia, había sido denigrada y atacada tanto la maternidad como es en nuestra sociedad. Pensamos nosotros en que las que son madres de tiempo completo y cuidan a sus hijos y a su familia se están perdiendo de las cosas importantes de la vida. Pero quiero decirles algo, y si eres mujer y me estás escuchando esta noche, que no hay mayor aventura que ser madre. Y la Escritura nos habla del valor tan importante de mamá. Y esta noche lo vamos a ver. Y si la mano que gobierna la cuna o que mece la cuna gobierna el mundo, la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es: ¿quién o qué fortalece esa mano? ¿Quién o qué está dándole el ánimo a esa madre? ¿Quién o qué está colocando el incentivo de pararse cuando está cansada, de ir al trabajo y quizá también cuidar a los niños, de preparar la comida para todos en el hogar y prácticamente de ser una persona que nunca tiene un espacio para sí misma? Y eso es lo que vamos a hablar en esta serie. No solamente vamos a hablar de mamá, también vamos a hablar de los hijos, también vamos a hablar de la familia y de muchas otras cosas. Pero hoy yo quiero que ustedes se den cuenta que quizás estás aquí y eres mamá y quieres rendirte, o quizá eres un padre de familia y no entiendes a tu esposa. Pues vamos a leer la Escritura para que Dios nos revele a nosotros cómo nosotros tenemos que ver a mamá. Y vamos a entrar en uno de mis pasajes favoritos, que está en Proverbios capítulo 31 y habla de una mujer virtuosa. Ahora, muchas personas han debatido: ¿quién es esa mujer virtuosa? ¿Quién era? Se escribe durante la época de Salomón. Y Salomón pues tenía muchas mujeres. Entonces, ¿de quién está hablando él? Salomón está hablando de una mujer en particular, no necesariamente física, sino una mujer ideal, una mujer que debe ser contemplada, debe ser amada, debe ser respetada, debe ser celebrada. Y antes de profundizar, les quiero decir que me doy cuenta de algo, y cuando escribo mis notas tengo que ser sensible no solamente a un grupo, sino a todos los que estamos aquí. Porque quizá cuando leamos este pasaje, para usted va a ser un recordatorio de todo lo que no tuvo en su vida. Quizá cuando leamos este pasaje usted va a estar pensando: pues esa no fue mi mamá, entonces yo no me puedo relacionar con esto. ¿Y qué significa esto para mí? Tal vez la madre suya no fue positiva, quizá ella no estuvo en lo absoluto presente. Pero cuando nosotros veamos Proverbios 31, no estoy aquí avergonzando su pasado, sino yo quiero que usted tome el corazón de Dios y vea el futuro. Si usted es un hombre y tuvo tema con su mamá y no se crió con ella o estuvo distante, pues creo que hoy es una oportunidad para que usted vea hacia adelante. Y si tú eres una mujer y el día de hoy me dices lo mismo: pues yo no tuve eso que el pastor está leyendo, pues no te preocupes, también quiero que este sea un precursor para el tipo de madre que Dios quiere que tú seas. Pero no dejes que tu pasado te ancle y te prive del futuro que el Señor tiene para ti. Así que entremos juntos. Capítulo 31 de Proverbios, versículo 25. Y nos está hablando de esta mujer virtuosa. Y dice así: está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que nos está diciendo ahí en este tiempo. Ahorita estamos en una época donde estamos obsesionados con cómo nos vemos por fuera. Y nos está hablando de vestimentas, ¿verdad? Y la ropa es una manera, una armadura que nosotros utilizamos. Quizá es un tipo de filtro que usamos también. A la vida le queremos poner un montón de filtros, ¿verdad? En un lugar soy una persona, con un grupo de personas me comporto de cierta manera, con algunos hablo de cierta forma, con unos comparto algunas cosas, con otros no. Son filtros que colocamos en nuestra vida y nos hemos acostumbrado tanto a los filtros que hace un par de semanas atrás yo no paraba de reírme en mi cama en la noche cuando estaba viendo una nota de la noticia donde decía que había una chica desaparecida en México, y cuando la encuentran no se dan cuenta que es ella porque tenía tantos filtros en la foto que publicaron que no sabían que era la misma persona. Ese es el efecto de los filtros en nuestra vida. Sí, es la misma persona para los que están así. Sí, yo tuve que verla varias veces. Estamos obsesionados con los adornos externos de la vida. Pero quiero que usted piense en un momento por qué usamos filtros. Y más importante, ¿cuál es la función de un filtro?
Porque un filtro tiene dos propósitos, no solo uno. Un filtro tiene un propósito de mantener cosas fuera y mostrar solo las cosas que queremos. Si usted filtra el café, no pasan los granos de café, solo el sabor que el grano le da al agua. Impide que algo pase, pero permite que otra cosa sí pase. Entonces tenemos un control de quién somos, cómo nos proyectamos y cómo vivimos. Pero una madre que está arraigada a la verdad entiende que la dignidad y la fuerza que tiene no vienen de los filtros que se aplica en la vida, sino de ser plenamente ella misma en toda circunstancia. En un mundo obsesionado con la superficie, con cómo me veo, una mujer de Proverbios 31 es alguien que dice las cosas sin miedo. Es una mujer que no tiene ansiedad, que es plenamente ella, no porque tiene sus propias fuerzas, sino porque ha recibido las fuerzas del Padre. Entonces, no es solamente ver la positividad alrededor, aunque cada día hay 60,000 ideas y preocupaciones que pueden inundar nuestro corazón. Y hay razones para caer en esa idea, en esas ansiedades, en esos pensamientos negativos. Pero la mujer de Proverbios 31 la viste algo totalmente diferente. Ella está vestida con algo que ninguno de nosotros elegimos vestirnos. Y la Biblia usa la palabra vestida. Y la realidad es que esa palabra no significa ponerse ropa. Significa estar envuelta, significa estar rodeada. Usted no se envuelve para salir de la cama, ¿verdad? Solamente cuando se va a quedar en su casa y no quiere que nadie sepa que se va a quedar en la casa, con las colchas. Pero cuando usted piensa en una madre de Proverbios 31, es una mujer que está envuelta de la gracia del Señor, que está cubierta en todos los aspectos de su vida. Y no es un accesorio el que ella se está colocando, es un ambiente en el que ella está viviendo. Es una mujer que permite que su ambiente, el único que la puede rodear es el Señor. Y por eso ella está vestida de carácter. Ahora, para algunas personas, como lo hablaba, la ropa puede ser un tipo de armadura, ¿verdad? No me mienta y piense en esto. Usted trata a las personas diferentes en base a cómo se visten, ¿o no es cierto? No, yo no trato a la gente diferente. No mienta. Si usted ve a una persona que llega con un traje y con una corbata, lo va a tratar diferente, porque automáticamente usted piensa que esa persona tiene importancia. Pero si usted ve a un chancletudo con short y con playera, lo va a tratar diferente. ¿Será que lo va a invitar a comer a su casa como al de traje? Piensen en eso. Es uno de los muchos filtros de la vida. Cuando yo pasé por mi etapa de emo, esa era mi armadura. El vestirme de negro me decía a mí: yo estoy bien, no necesito de los demás, aquí voy a estar solito. Era una forma de decirle a los demás en cuál era mi estado emocional y que mejor no se acercaran, pero también era la manera en la que yo quería ser aceptado en un grupo específico de personas. Y muchos de nosotros también etiquetamos a las madres en base a cómo ellas se ven. Vivimos en un mundo que le dice a las mamás que son solamente madres. Las despojamos de su peso y de su importancia y damos por sentado las palabras de mamá, porque bueno, ella es solo una mamá y no sabe más nada. Ella es solo una mamá y no tiene valor. Ella es solo una madre, y ¿qué puede decirme ella a mí si ella no sale a trabajar todos los días? Hemos creado una etiqueta para mamá que ahora está destruyendo el gran propósito que Dios les ha entregado a las mujeres. Que el día de hoy dice que la tasa de natalidad está en 0,71, pero tendría que estar en 2,1 para reemplazar la población que hay ahora en este país. Donde las mujeres dicen: nosotros no queremos nada que ver con los hombres y preferimos ir y hacer nuestra propia vida, nuestra carrera. ¿Sabe por qué? Porque hemos denigrado la maternidad en la sociedad. Y usted y yo somos igualmente responsables. ¿Sabe por qué? Porque no hemos abierto nuestras Biblias. Porque no entendemos lo que es una mujer de Proverbios 31. Pero Dios me dice que una madre está envuelta en su esplendor, que no necesita los filtros de redes sociales para verse digna, porque ella lleva una dignidad que Dios mismo le ha dado. Entonces, mamás, Dios las vistió con carácter.
destinado para bendecir las generaciones. Les ha dado valor y las ha colocado en una posición para dar influencia positiva sobre la familia. Mujer, no permitas que el mundo te diga lo que tienes o no tienes, porque tú estás envuelta en la dignidad que te dio el Dios creador. No estoy diciendo que las carreras no sean importantes, que los sueños financieros no son importantes, pero quiero decirte, si le has tenido miedo a la maternidad, escucha quién está de tu lado. Y porque están vestidas con esa fuerza de Dios, no están solas y pueden reírse del futuro que viene. Ahora, cuando yo escuché esa parte, me hizo recordar uno de mis videos favoritos. And I'm going to play a video right now, Jonathan. It's got audio. Y me hace recordar este video. No sé si usted lo ha visto. Practicando risa de millonario con doña Luisa. Toma uno. Toma dos. Cuando yo escucho de dignidad, escucho la segunda risa más que la primera. ¿Sabe por qué? Porque ella se ríe ante las situaciones y sabe que Dios está de su lado. Y por más que ella quiere tener una risa falsa, no puede. No puede. Y yo me recuerdo de una mamá digna. Cuando ella entiende lo que está enfrente, ella se puede reír, no de una manera ingenua, no para fingir que no hay ningún problema. Es porque ella sabe quién sostiene su mano y conoce cuál es el final de su historia. Ella puede ver el aumento del costo de los alimentos, puede ver las etapas difíciles de sus hijos, pero la incertidumbre del mañana no le quita el sueño, porque Dios está de su lado. Ese es el poder de una madre. Y puede sonreír. ¿Sabe por qué? Porque ella no está filtrando la tormenta, ella está vestida y preparada para la tormenta. Versículo 26 dice: cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Ahora, debido al legado que ellas han construido y el legado que están construyendo sobre a quien ellos temen, es fácil entender de que sus palabras deben ser sabias y amorosas. Pero todos sabemos aquí que nuestras palabras no siempre son sabias y amorosas, ¿verdad? Por un momento quiero que usted se imagine una cuenta bancaria. ¿Cuántos aquí se emocionan cuando le cae el cheque o el pago de la semana? Todos, ¿verdad? La puede estar pasando re mal y ¡ching! Le cae. Uy, ya me mandaron el cele. Bien. Y hacemos planes con el dinero, ¿verdad? Así es el poder de las palabras positivas en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa. Hijos, ese es el poder de sus palabras para su madre también. Como una cuenta bancaria donde tú estás depositando y cada vez que te entra el cheque te sientes feliz. No importa lo que estaba pasando en tu mente antes, pero te emociona porque algo bonito está sucediendo, ¿verdad? Pero en el momento que el perro se enferma, en el momento que se arruina el carro, ay, ¿qué hacemos? Recién me pagaron y tengo que gastar esta plata. Ese es el mismo poder de las palabras negativas. Es como cuando usted tiene que gastar plata sin planificarlo. Y muchos de nosotros pasamos inversiones negativas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras madres, en la vida de nuestros padres, y olvidamos lo lindo que estábamos viviendo en base a esas palabras tan negativas que cayeron en nuestro corazón. Y cuando la palabra nos habla de esas palabras sabias y amorosas, tenemos que soltar la negatividad y la crítica. Pero peor aún, familia, lo que más está plagando a nuestra sociedad es el perfeccionismo. Hoy vivimos en una época donde nos quieren presentar que la vida que tenemos no es tan buena como la de la par. Hoy nos quieren decir de que tenemos que tener más cosas para vivir agradecidos, tenemos que hacer más, tenemos que alcanzar más. Y ¿saben qué? Las madres también desafortunadamente han caído en esa trampa. Mamá, no corras por aquellas cosas que no tienes, porque lo que no tienes no lo necesitas. Me encantan las palabras de YouTube y de Bono cuando dice: lo que no tienes no lo necesitas ahora. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros entender eso? La mamá entiende el poder de las palabras. Madre, sus palabras son las más poderosas que existen. Familias alrededor del mundo viven y prosperan solo con palabras que mamá dijo. Y a veces
No vas a ser una madre biológica, pero vas a ser una madre en la vida de alguien, y tus palabras van a ser aquellas que sumen a la cuenta de ese joven, de ese adolescente, de esa persona que Dios ha enviado a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos mujeres que tomen el rol de madres en una sociedad que está rota. Necesitamos mujeres que tomen el rol de hablar cosas positivas en personas que están solas. Necesitamos mujeres que se levanten y digan: yo no voy a dejar que se metan con mis hijos, con mi familia, pero yo voy a decir las palabras que Dios vivo me da para ellos. No caigas en la trampa de que eres solo mamá, porque ya hemos visto la dignidad que el Señor ha colocado en ti. Y me recuerda de una de mis películas favoritas y de una pequeña niña llamada Mae Mobley. La película se llama Criadas y Señoras, y si nunca la ha visto, vaya y mírenla, es una historia muy bonita. La mamá de Mae Mobley siempre decía que la niña era un estorbo. La niña no era lo suficientemente perfecta, era muy gordita y solamente la estorbaba a ella de todos sus quehaceres sociales, porque vivía en una sociedad donde tenía que verse bien ante los demás. Entonces comparaba a su pequeña hija al resto de los hijos. Entonces lo mejor era entregarle la hija a la criada. Pero para la criada, Aibileen, esa inconveniencia de una madre era la oportunidad para sembrar semilla. Era el momento para decirle las palabras que cambiaron su vida para siempre, que era: tú eres inteligente, tú eres amable, tú eres importante. Familia, a veces no importa qué tan mal está el lío con tu hijo, a veces no importa qué tan mal metamos la pata, necesitamos una madre que nos recuerde que aún en nuestro peor momento somos inteligentes, somos amables y somos importantes, porque en la última instancia lo que creemos de nosotros es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y si yo creo que yo soy una mala persona, voy a ser una mala persona. Pero eso no empieza de la nada, eso empieza cuando están pequeños, cuando están en mis brazos, cuando están cerca. La verdadera mamá de Mae Mobley no era su mamá biológica, era su madre de corazón, Aibileen, que la cambió, que la limpió, y que cada vez que mamá se la tiró, porque varias instancias en la película ella se la entrega como que es un juguete, ella la sentaba y le decía esas palabras: tú eres amable, inteligente, eres importante. A veces nosotros decimos que las mamás están perdiendo la fiesta o el verdadero sentido de la vida, porque sentimos que ser mamá es solamente una lista de quehaceres. Seamos sinceros, todos hemos visto a la mamá que se bajó de la minivan despeinada, con el bebé en brazo, con el otro, uno lleno de mocos, uno tirando todo, el carro un caos, y la juzgamos por completo. Creemos que ella tiene que ser perfecta ante nuestros ojos, ante nuestro estándar, o peor aún, le diríamos: yo haría las cosas diferente. Juzgamos lo cansada que se ve, juzgamos cómo se viste, juzgamos incluso cómo se comporta. Pero la Biblia usa una palabra específica, Proverbios 31, versículo 27, es que ella está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Familia, ella es la centinela del hogar. Esa palabra centinela es una persona que se levanta en un muro alto para ver absolutamente todo lo que está sucediendo en una ciudad. Pero un centinela tenía un trabajo difícil, que tenía que estar parado día y noche, y nadie podía ir a relevarlo hasta que estuviera el turno de la otra persona. Entonces era un trabajo difícil. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros podíamos ser un centinela de nuestra propia vida? El día de hoy la mayoría de nosotros estamos peleando una cosa tras otra para tratar de manejar todos los quehaceres que tenemos que hacer. Imagínense los de una mamá que tiene que cuidar que el niño pequeño no se ahogue, que tiene que cuidar que la hija se levante y se peine y se prepare y se lave los dientes y que coma, que tiene que preparar no solamente a sus hijos, pero a ella misma y su hogar y todas las responsabilidades que tiene. Y aún así nosotros creemos que tenemos el derecho de juzgar cómo ella se ve, cómo ella actúa, cómo ella llega a un lugar. La razón por la cual la maternidad está en peligro el día de hoy, familia, es por nosotros. Por personas que no han valorado lo que significa ser mamá. La centinela del hogar, la que cuida de los pequeños, la que cuida también del marido, porque hay algunos maridos que son como niños.
¿verdad? Y ahí salió la risa pecadora. Pero quiero dejarles un punto claro, familia. Es que si mamá es la centinela, entonces el resto de la casa debe de respetar la torre de vigilancia que ella tiene. Para los esposos, le voy a hacer una pregunta: ¿está usted apoyándola a ella o le está dando un peso más grande? ¿Le está dando la mano o le está agregando el peso de su vida encima de todas las responsabilidades que ella ya maneja? Y para los hijos, escúcheme bien, por favor, si hay hijos adolescentes, aún más importante, escuche lo que le voy a preguntar. ¿Te das cuenta que cuando mamá te pregunta con quién estás saliendo? ¿Te das cuenta que cuando mamá te pregunta qué estás viendo, con quién estás hablando, y eso te molesta, ella lo único que está haciendo es cumpliendo el rol que Dios le dio a ella? Voy a darte un reto a ti, joven, adolescente que estás aquí. Si cada vez que tu mamá te hace una pregunta te molestas, si cada vez que ella te hace una pregunta que es para tu bien te enojas, te dices a ti mismo, solamente me está protegiendo, entonces el resto de tu relación con tu madre va a cambiar para la vida completa. A veces es fastidioso, claro, yo estuve en esa etapa. Yo no quería que nadie me sacara de mi cueva. Es más, hasta pereza para bañarme me daba. Pero mamá lo único que estaba haciendo era su trabajo como centinela del hogar y de sus hijos. Porque la maternidad no es un trabajo ocioso, es el trabajo más pesado que existe, porque ella está guardando el corazón de la próxima generación. Ella está guardando el corazón de sus hijos. Se está poniendo en pie en una torre de vigilancia agotada. Está tratando de que el mundo entero no le envíe lanzas o ataques o piedras a sus hijos. Y créeme, hay algunos días donde mamá se quiere rendir y quiere decir: esto no vale la pena estar vestida, estar rodeada, prefiero entregar mis vestimentas y tirar una bandera blanca y rendirme. ¿De dónde saca entonces la resistencia mamá? Ella no la encuentra en su lista de quehaceres o pendientes que tú crees que ella tiene, pero la encuentra en su ancla. Y su ancla es solamente una persona. Mira lo que dice Proverbios 30:31. El legado está anclado en el asombro. Y esto está hablando de una mujer virtuosa. Proverbios 31. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Hermano, todos nos vamos a hacer viejos. Algunos se nos va a caer el pelo antes que a otros. Aquí nadie va a vivir para siempre. Entonces lo que era lindo cuando tenía 18, 19 años se te va a los 30, 40, 50. Y la Biblia nos recuerda eso constantemente, y me encantan estas palabras, porque la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y mire cómo termina este salmo y dice: recompénsela por todo lo que ha hecho y que sus obras declaren en público su alabanza. Al cerrar el círculo de todo esto, familia, el secreto de una madre positiva está en una mujer como mi mamá, que cuando yo pasé el peor momento de rebeldía, cuando me gustaba encerrarme en mi cuarto, escuchar música que hablaba de muerte, que hablaba de cosas malas, que yo quería estar encerrado en la oscuridad plena, cuando lo único que a mí me importaba era el emocionalismo y lo vano, y ese era mi filtro externo, mi mamá podía desmoronarse, pero no se dejó afectar por mis tantas épocas y etapas rocosas. Ella eligió el temor del Señor, y esa ha sido su ancla siempre. Y cuando una mamá teme al Señor, deja de temer las opiniones de los demás. No tiene miedo para las etapas difíciles que sus hijos van a vivir. ¿Sabe por qué? Porque entiende quién sostiene la mano de ella y quién tiene a sus hijos en sus manos. Y déjeme recordarle y contarle uno de los recuerdos más valiosos de mi vida. Que una noche, después de varias horas que yo me había ido a dormir, de pronto me despierto escuchando llanto, lágrimas. Y en mi casa había un pasillo y estaban los cuartos de todos. Estaba mi cuarto, el de mis hermanas y el de mi papá. Y había una pequeña luz que alumbraba ese pasillo. Y recuerdo que abrí mis ojos y yo le tenía miedo. Mire, a los 12 años le tenía miedo a la oscuridad, y a los 15 años quería estar en la oscuridad. Nadie nos entiende a los adolescentes, ¿verdad? Pero en esa época yo tenía como 12 años, le tenía terror a la oscuridad. Yo no dormía con la puerta cerrada. Y recuerdo
despertarme y escuchar llanto y lágrimas, y era mi mamá postrada delante de la presencia del Señor pidiéndole por sus hijos. Eso cambió mi vida para siempre. Ella no era perfecta, pero estaba anclada a aquel que es perfecto. Y ese es el secreto. Familia, un legado se construye no siendo la mamá perfecta, pero siendo la mujer que teme al Señor, que está rodeada de su bondad, de su gloria, de su paz, de su gozo. Y esa oración que mi mamá hizo en ese pasillo cambió mi vida para siempre. Mujer, Dios te ha dado y te ha llamado y te ha regalado algo increíble. Y en el versículo 31 nos dice que hay que recompensarla y que sus obras declaren en público su alabanza. Nuestra tarea, hombre, hijo, hija, es ser la voz pública de las oraciones privadas que mamá ha hecho por nosotros. Porque un legado no se construye sobre lo que ella está haciendo, se construye sobre la persona a quien ella le teme. Y madres, su recompensa final no se encuentra en una tarjeta que vas a recibir mañana deseándote un feliz día. No se encuentra en un me gusta que te den en las redes sociales o en las historias que compartas. Se encuentra en el bien hecho de las manos marcadas de nuestro Salvador Jesús. Él vigila por ti, Él mira tu carácter, Él es quien te va a dar la recompensa. Y esto es lo que yo quiero decirle a todos esta noche, y con esto voy a cerrar. Mamá, tú no tienes que tener todo resuelto. Mamá, lo único que tienes que tener es a Jesús, porque el favor de Él está sobre ustedes. Ustedes son valiosas y su llamado a la maternidad vale muchísimo más de lo que han considerado. Así que descansen en Él. Y cuando alguien quiera atacar el carácter de uno, cuando alguien quiera atacar el valor de lo que ustedes hacen, recuérdense en quién están vestidas, envueltas. No necesitan filtros de la vida. Hombres, esposos, hijos e hijas, vayan a casa esta noche y sean la recompensa de la cual habla este proverbio. Hagan un depósito en su cuenta espiritual, en su corazón, y díganle cuánto significa ella para ustedes, pero no lo hagan una vez al año. Si hay que decir una vez al año no hace daño, entonces no vale la pena. Hágalo continuamente. Y si tu madre ya no está aquí, si tu mamá ya no está cerca, o si tu mamá no fue como esta mujer, quiero que hoy tomes tiempo para orar y ponérselo a las manos del Señor. Porque hay mujeres allá afuera que depositaron en tu vida lo que una madre tuvo que haber hecho. Y hoy estás aquí por esos depósitos que ellos hicieron en tu vida. Hoy estás aquí por esas semillas sembradas. Hoy estás aquí porque alguien se tomó el tiempo para decir: esa persona necesita el amor de mamá. Iglesia, yo quiero que pensemos cómo sería una comunidad que toma en serio los roles de mamá, de papá, de hijos, donde realmente regresamos a la Biblia, donde lo hacemos públicamente, donde amamos públicamente, donde honramos a aquellos que depositan en nuestra vida a mamá y a papá. ¿Qué pasa si nosotros los esposos apreciamos a nuestras esposas como ninguna otra comunidad lo hace en la ciudad? ¿Qué pasaría si nosotros nos unimos en demostrar el aprecio y el agradecimiento que tenemos unos por otros? Ese mundo es posible. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ha dado la victoria. Y cuando llegamos a Él, Él transforma nuestra vida, cambia nuestro corazón. Y ahora tenemos que vivirlo diariamente. Y eso es lo difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo me pongo en el medio a veces de las cosas que Dios quiere hacer conmigo. Pero familia, es posible. Y no empieza con tus filtros, no empieza con las redes,
empieza aquí en este salón esta noche. Recuerda, Dios nos ha dado a mamá como un regalo.